Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, casi ya. Empiezo pidiendo disculpas y casi perdón tanto al doctor Kirill como a la audiencia, porque mi tema no es tan trascendental y es bastante más mundano. Entonces, bueno, voy a romper un poco el clima tan agradable que había creado el doctor Kirill, ¿vale? Agradecer también, antes de nada, a José Antonio de la Escuela Parasanitaria la amable invitación. Y bueno, pues yo os voy a hablar un poquito de los problemas que suele presentar el fumador a nivel nutricional. Es un tema con el que tengo que lidiar todos los días y bueno, que conozco más o menos bien. Muchas veces cuando uno piensa en el fumador, piensa a nivel personal, pero es que las consecuencias del tabaco, como ya veremos, aparte de ser de afectar a nivel personal, también puede afectar a otros niveles, ¿no? Por ejemplo, os traigo este estudio de la Universidad de Tufts de Estados Unidos. Para los que no la conozcan, es una universidad, no es de las más importantes, por supuesto, pero es famosa porque, por ejemplo, el creador de eBay salió de esta universidad, ¿no? Y ellos hicieron un estudio en Indonesia, en 33.000 hogares rurales de Indonesia, concretamente en la zona de Java, para ver, que intentaba un poquito demostrar la influencia de cómo en estas zonas rurales los fumadores o el hecho de fumar podía afectar no solamente al fumador, sino también al entorno familiar, ¿no? Entonces se veía que el 10% del gasto familiar en estos hogares se destinaba a la compra de tabaco, y eso repercutía de forma negativa en todos los componentes de la familia, y de hecho los niños de estos núcleos familiares tenían una talla más baja para la edad que se esperaba, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que a mí me parece que es interesante el ser conscientes de que el tabaco no solamente afecta, a nivel personal, sino que también puede afectar al resto de componentes del ambiente, de componentes de la unidad familiar. Sabemos que no es nada nuevo si os digo que el tabaco es la primera causa evitable de problemas, no solamente de enfermedades, sino de invalidez y un gran factor importante de mortalidad. Esto no es nada nuevo, no porque lo diga la OMS, sino porque lo sabemos todos, no solamente por su acción directa, por los tóxicos que tiene, sino también por, los daños indirectos que puede producir en el fumador y en el entorno. ¿Qué hemos visto? Que los fumadores, efectivamente, si nos centramos en el tema nutricional, vamos a encontrar algunos niveles de micronutrientes más bajos, sobre todo vitaminas y minerales, que en el resto de la población normal. Vamos a desarrollar bastante este tema y veremos por qué. Por tanto, cualquier ayuda a un fumador tiene que pasar no solamente por ayudarle a dejar el tabaco, sino también por una ayuda en cuanto al tema nutricional. Parecerá una tontería, probablemente muchos diréis, pero será para los que fuman mucho o tal. Independientemente, lógicamente hay una relación directa entre lo que es el número de cigarrillos consumidos y el problema nutricional asociado, pero no os despistéis, porque incluso en gente que fuma menos y que supuestamente declara que se alimenta bien, también encontramos estos problemas nutricionales, ¿vale? Es más, veréis, en fumadores pasivos también los encontramos. O sea que el efecto del tabaco va más allá, trasciende un poco al entorno solo del fumador. Este fue un estudio que fue mi trabajo fin de máster, cuando hice el máster de nutrición, que hice con pacientes reales de nuestra consulta en angiología y cirugía vascular, dos grupos de pacientes, unos con enfermedad varicosa, lo que llamamos la insuficiencia venosa crónica, que son las varices, ¿vale? Y otros que padecían de enfermedad arterial periférica. Esta es la enfermedad, que la gente habla de las piernas, ¿no? De cuando uno intenta caminar y no es capaz de caminar porque se le bloquean las pantorrillas de los pies, de las piernas, perdón, y que otra gente llama el síndrome del escaparate, ¿no? Es decir, la gente que tiene que parar cada poco y se para a ver un escaparate porque no es capaz de seguir caminando, ¿no? Pues con esos pacientes hicimos un pequeño estudio
y vimos que entre ellos casi la mitad de los pacientes eran fumadores, y comparamos, bueno, ahí tenéis la media de edad, más o menos 61, comparamos todos los datos que registramos en las analíticas con datos procedentes del estudio Nutrigal, que nos aporta datos sobre la población gallega. El estudio Nutrigal fue un estudio que desarrollaron para la población gallega y que es el estudio actualmente de referencia cuando uno quiere comparar datos nutricionales en la población gallega. ¿Vale? Se hizo con población sana. Y entonces, ¿qué vimos? Pues en primer lugar, curiosamente, que había un menor consumo de lácteos en estos pacientes, con una relación calcio-fósforo y de vitamina D más baja. Había un déficit muy importante de vitamina D, catalogado como déficit moderado a grave, fijaros, hasta el 71% de la muestra, que además estos pacientes declaraban consumir más proteínas, fundamentalmente procedentes de la carne, por lo tanto eso puede llevar a sobrecarga renal y hepática y también a una menor concentración de calcio, porque cuando se eliminan las proteínas por el riñón arrastran calcio, por lo tanto es un primer elemento para ver que bueno, el tabaco como tóxico afecta al calcio directa e indirectamente. Pero bueno, también encontramos otros datos curiosos. Bueno, había otros déficits como de calcio, magnesio, zinc, yodo, ácido fólico, antioxidantes como la vitamina E. Pero encontramos cosas curiosas como, por ejemplo, que el recuento de 24 horas generalmente era una prueba que era difícil de contestar bien. Aunque os parezca mentira, muchas veces no nos acordamos bien de lo que hemos comido el día anterior. Esto, además, estaba un poco falseado porque la mayoría de los pacientes declaraban consumir ingestas de pescado azul mucho más altas de lo que encontrábamos en las analíticas. Parece extraño, pero hay gente que miente inconscientemente porque sabe que el pescado azul es bueno y cree que tiene que decir que come pescado cuando a lo mejor no come, ¿no? Y también la actividad física era bastante menor de lo declarado. ¿Cómo se pilla esto? Pues a través de los niveles de vitamina D y a través de una serie de marcadores que hay analíticos en sangre, ¿no? Pero además comparamos las características de los fumadores y no fumadores de la muestra y se veía pues, que los fumadores tenían una menor ingesta de hidratos de carbono, mayor ingesta de grasas, mayor ingesta de colesterol, de ácidos grasos saturados, ¿vale? Una relación omega-6, omega-3 bastante más alta de lo normal. Veremos que la relación, digamos, aceptada como normal o recomendable es entre 6, 10, 1, y ellos tenían una relación de 12 frente a 9, que sería la relación en la población gallega. Y bueno, menor ingesta de fibra, en fin. ¿Por qué es importante el tema de la relación omega-3, omega-6? Por una razón importante, porque aunque todos hemos escuchado que los omega-6 y los omega-3 son buenísimos, pero hay una relación, digamos, de estabilidad. Ambas moléculas tienen que estar en una proporción determinada. Cuando se sobrepasa esa proporción, fundamentalmente y sobre todo los omega-6 actúan de una forma proinflamatoria, de tal forma que van a activar moléculas que facilitan la inflamación y favorecen el desarrollo de la enfermedad. Eso lo vemos mucho en los pacientes con varices, que los que tenían ingesta alta de omega-6 favorecía el desarrollo de úlceras, porque favorece el desarrollo inflamatorio, ¿no? Entonces estaba todo, digamos, de alguna forma se veía que todo encajaba, ¿no? Bueno, de todos he sabido que el tabaco se relaciona con múltiples enfermedades, todos nos lo han dicho y ha salido en prensa, en televisión, en todos los ámbitos salen las cajetillas, tampoco insistir mucho, solamente pues recordaros que digamos, la enfermedad cardio y cerebrovascular representa el 35% de las muertes por tabaco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque favorece la formación de trombos, tiene un efecto agregante plaquetario, favorece el desarrollo de trombos, no solamente en las coronarias, sino también a nivel cerebrovascular y a nivel periférico y a nivel de todos los órganos. Pero esos 3 puntos llamamos puntos diana porque son los más frecuentes, las 3 enfermedades, digamos, incluidas dentro del concepto de enfermedad cardio-cerebrovascular. Por supuesto, en el cáncer, en donde sabemos que por el hecho de ser fumador la tasa de muerte es el doble que los no fumadores que padecen cáncer, ¿no? Y bueno, la relación es muy directa con el cáncer de pulmón, tanto que el adenocarcinoma de pulmón, que es el más frecuente, el 90% son fumadores. Por lo tanto,
enfermedades respiratorias, la bronquitis crónica, el asma se ve muy empeorado por el tema del tabaco, la úlcera gastrodenal e incluso en el embarazo, pero no solamente afecta al feto, que puede tener menos peso al nacer y también más riesgo de muerte súbita, sino también en la madre, en la que puede favorecer la preeclampsia, que llamamos la hipertensión maligna en la madre, ¿no? Más problemas. Favorece la osteoporosis, ya hemos hablado un poquito de ello. ¿Por qué? Porque disminuye los niveles de calcio, no en sangre, en el hueso. Si analizamos los niveles de calcio en sangre de los pacientes fumadores, por ejemplo, no están disminuidos. ¿Por qué? Porque digamos, el equilibrio, lo que llamamos la homeostasis del calcio en sangre es tan importante que no puede disminuir, de tal forma que cuando baja, el hueso cede calcio para compensar esos niveles. De tal forma que nunca vamos a ver unos niveles bajos de calcio, lo que sí lo vamos a ver es una descalcificación y favoreciendo las fracturas, ¿no? Enfermedad periodontal, pues a nivel, como ya lo veis, cataratas, envejecimiento prematuro de la piel, bueno, alcoholismo, es que en general ya veremos que los fumadores también suelen abusar de todo tipo de drogas, entre ellas el alcohol, depresión, etc. Bueno, esto es un poco la parte horribilis. Y una muy importante, la que por desgracia veo con cierta frecuencia, que es el tema de que al favorecer la enfermedad arterial periférica, favorece que no tengan riega las piernas y eso favorece, digamos, que esos pacientes, muchos de ellos, acaben con amputaciones, ¿vale? Entonces, bueno, primera llamada de atención sobre la parte horribilis del tabaco, ¿vale? Pero ahora, bueno, todos sabéis que tiene un montón de sustancias tóxicas, ¿vale? Aunque las tabaqueras, o tabacaleras mejor dicho, digamos, no admitan más de 40, me parece, pero tienen más de 4.000, ¿vale? Entonces, entre ellas, aparte de la nicotina, que es muy, digamos, la que todos conocemos, pues tiene otras muy importantes, como la presencia de cianuro, la presencia de dióxido y monóxido de carbono, metales tóxicos como el cadmio, que tienen una gran influencia, veremos, para disminuir los niveles de antioxidantes como el selenio, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Esto también es muy conocido, es decir, al final tiene un montón de sustancias que todas ellas son carcinogénicas, ¿vale? Y un alto poder oxidante. ¿Qué pasa? En el organismo es importante mantener lo que llamamos el balance redox. Redox significa de óxido-reducción, de tal forma que nosotros, por el hecho de ser organismos vivos, nos estamos oxidando constantemente y para eso tenemos unos mecanismos de compensación, ¿no? Entonces, por una parte tenemos oxidación procedente del ambiente fundamentalmente y también de nuestros propios procesos internos, y por otra parte los antioxidantes, que son un poco los que van a compensar esa balanza. Cuando la balanza está muy esto hacia el lado de la oxidación es cuando vamos a tener muchos problemas. Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Os habéis despertado ya? Bueno, esta es la parte un poco que me gustaba menos, porque aunque es muy llamativa, pero yo creo que más o menos la mayoría de la gente pues la sabe más o menos, ¿eh? Quizás no todo con cifras, pero es distinto. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos un problema nutricional en el fumador? Yo diría, soy fumador, luego tengo un problema nutricional. Y eso es independiente, y vuelvo a insistir, del número de cigarrillos fumados. Lógicamente, a más, peor. Pero por el hecho de ser fumador voy a tener un problema nutricional, ¿vale? ¿Qué pasa? El tabaco cambia nuestros hábitos alimentarios. Y ahora vamos a ver por qué, y dónde tiene incluso acción cerebral el tabaco. Esa parte va a ser bastante interesante. Y os va a gustar, os lo prometo. Porque eso sí va a ser algo que es un poquito más novedoso. En general, los fumadores, estos son datos epidemiológicos, son datos estadísticos, ¿vale? Sobre población de fumadores, nadie tiene que pensar que él está ahí incluido, ¿vale? Pero son datos generales. Tienen un estilo de vida menos saludable. ¿Por qué? Pues porque tienen una menor preocupación por la salud, una escasa realización de actividad física. Se suele consumir también con otras drogas, normalmente el alcohol, generalmente, como hemos visto, hasta 10 veces más consumo de alcohol los fumadores que los no fumadores. Y hay un tema que es interesante, que yo creo que el que sea fumador pues lo ha experimentado, y es que el tabaco altera el sentido del gusto.
Con lo cual, eso nos va a hacer que nosotros elijamos una dieta u otra, ¿vale? Quien no ha fumado y ha dejado de fumar y ha empezado a saborear cosas que no saboreaba, ¿no? Pues este elemento, ¿vale?, la alteración del sentido del gusto, es un elemento que en parte es responsable de la modificación de los hábitos alimentarios que nos provoca el tabaco. ¿En qué sentido se cambian los hábitos alimentarios? Pues lo que se ve en los estudios epidemiológicos es que hay un menor consumo de frutas y verduras, como veis, grandes, facilitadores de los antioxidantes, y se consume más carne, sobre todo roja, se abusa un poquito más del café, las grasas, los dulces, lo que mejora, por ejemplo, la nicotina es que, las grasas, los dulces, la sal, el alcohol, todo esto mejora el sabor del tabaco, por eso el tabaco nos pide que comamos de eso, ¿vale? ¿Y qué grasas suelen comer más los fumadores? Principalmente saturadas o de origen animal, por eso tienen un perfil de riesgo cardiovascular incrementado, ¿vale? Mientras que la grasa de origen vegetal, en donde encontramos los ácidos grasos poliinsaturados, que son, digamos, los que nos van a proteger frente a él, se consumen en menor cantidad. Es como si fuese una especie de diablillo que está tirando de los hilos, ¿vale?, y favoreciendo las cosas hacia su terreno. O sea, que modifica nuestra conducta. No solamente es el efecto tóxico, sino que es capaz de modificar a nivel cerebral nuestra conducta. Al final, a lo que lleva es que se van a ingresar menos vitaminas y menos minerales. Pero también pasa algo interesante con los fumadores pasivos, y es que cuando en una familia hay al menos un componente fumador, esas familias comen peor, porque el fumador, sobre todo si es el que hace la compra, va a escoger los alimentos que a él le gustan más, o que a ella le gustan más, ¿vale? Entonces se ve que los hijos de las familias donde hay al menos un fumador, consumen hasta entre un 9 y un 15% menos de frutas y verduras, ¿vale? Y es muy importante, sobre todo cuando afecta a la madre, porque hoy por hoy sigue teniendo ese papel más importante la madre que el padre en la compra de los alimentos. Si es fumadora, pues entonces esto lo van a pagar el resto del entorno familiar. Y además vemos que hay un efecto rebote en los exfumadores. Los exfumadores, cuando dejan el tabaco y empiezan a saborear los alimentos, entonces se ve cómo su dieta es similar o mejor a la de los no fumadores, con mayor consumo de frutas y verduras, preferencia por el pescado, la carne menos grasa y no roja, como el pollo, por ejemplo, ¿vale? Y incrementan también el consumo de pescado, como hemos dicho, ¿vale? Es como si la pirámide se invirtiera a los fumadores, ¿vale? Entonces, en general sabemos que tienen peores hábitos, por lo tanto eso también empeora su situación nutricional, pero a igualdad de ingesta, porque hay gente que me puede decir, no, pero es que yo como de todo, salgo a hacer deporte, como muchas frutas, verduras. A igualdad de ingesta, por el hecho de ser fumador, también vas a tener un problema nutricional, porque, como vamos a ver, el tabaco consume muchos antioxidantes naturales. Por lo tanto, nosotros estamos ingresando, pero estamos gastando más que una persona no fumadora, ¿vale? Y ese es el concepto que quiero un poquito que quede. Por ejemplo, a nivel de los macronutrientes, las proteínas, ¿qué pasa? Que la nicotina provoca una, disminución en cuanto a lo que es la retención de nitrógeno. Llamamos retención de nitrógeno menos eficiente. ¿Eso qué quiere decir? La retención de nitrógeno es un dato indirecto que nos vale, pues, generalmente a los médicos para ver cómo es el consumo, cómo es el estado proteico de las personas, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Si retengo menos nitrógeno, quiere decir que estoy eliminando proteínas por vía renal, o sea que, mi musculatura y en general mis órganos van a disponer de menos proteínas, ¿vale? Sí, es un dato indirecto de que me estoy quedando sin proteínas, ¿vale? Y con esas proteínas que elimino por el riñón, también arrastro calcio, vuelvo a insistir, ¿vale?
Los hidratos de carbono, también hay un deterioro del metabolismo de la glucosa, ¿vale? Con una menor sensibilidad para la insulina, quiere decir que tengo más predisposición para ser diabético. O sea, mi insulina trabaja menos eficientemente. En cuanto a lo que es el concepto de energía y control de peso corporal, ¿vale? Sabemos que los fumadores en general pesan menos a igualdad de ingesta energética, ¿vale? En general tienen menos grasa, pero el problema es que la tienen acumulada normalmente en la zona abdominal. O sea que su índice de cintura-cadera pues, más o menos el índice de cintura-cadera sabéis lo que es, ¿no? La relación que hacemos es un parámetro de riesgo cardiovascular muy importante para nosotros, ¿vale? Es la relación entre el diámetro de la cintura, ¿vale? Medido por debajo de las últimas costillas y a nivel de la cadera, ¿vale? Y ahí establecemos un cociente, ¿vale? En función de que seas mujer u hombre, ¿vale? Te da un parámetro. Normalmente el normal suele estar entre 0,81, 0,85 en las mujeres y los varones se acepta hasta 0,91. Todo lo que sea por encima de eso se ha visto que está relacionado directamente, es un factor de riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular, para el infarto agudo de miocardio, ¿vale? Pero es que además pesan menos porque la nicotina aumenta en reposo el gasto energético, ¿vale? Bueno, vamos a una parte un poco menos rollo, pero que puede ser más interesante, ¿vale? Todos hemos de alguna forma oído o experimentado que si dejo de fumar engordo. ¿Eso es verdad? Sí, sí es verdad, lo hemos visto en mucha gente, no en todos, pero en muchísimos, ¿vale? De hecho hay mucha gente, sobre todo mujeres, que simplemente la única excusa para fumar es controlar el peso, ¿vale? ¿Por qué? Porque la nicotina puede inhibir el deseo, ¿vale? La nicotina lo que hace es, como vamos a ver ahora, ¿vale? La siguiente diapositiva, favorecer el desarrollo de una hormona que es la proopiomelanocortina, ¿vale? Que se produce a nivel cerebral, ¿de acuerdo? Y que, fijaos, de ella salen las endorfinas, que yo creo que muchos de vosotros habréis alguna vez oído, ¿vale? Todo el mundo ve las... Bien, ¿no? Sentiros libres de interrumpirme cuando queráis. Si no entendéis algo, queréis preguntar algo, lo podéis hacer o bien sobre la marcha o bien esto al final, como prefiráis, ¿vale? Como os decía, esta es una hormona que luego se escinde en cuatro partes y da 4 hormonas distintas, pero entre ellas están las endorfinas, ¿vale? Las endorfinas tienen una relación muy importante con el control del dolor. Yo creo que la mayoría de la gente que ha oído hablar de las endorfinas fundamentalmente las ha oído como hormonas del placer, ¿no? ¿Por qué? Porque disminuyen el dolor, fundamentalmente, ¿vale? Actúan en el centro del dolor, ¿vale? Disminuyendo la transmisión del dolor. Pero también son parte de las hormonas relacionadas con el centro del hambre. ¿Qué pasa? Que la nicotina actúa no solamente potenciando esta hormona, sino también directamente ocupando receptores de las endorfinas. Cuando la quitamos, se activa el centro del hambre. Y por eso el que deja de fumar empieza a comer más. Se decía, no, es que tiene mucha más ansiedad, pero esa ansiedad, digamos, que tiene al dejar el tabaco es motivada por este elemento, ¿vale? Veis allí, efectos que tienen las endorfinas, perdón, regular la ingesta alimenticia, favorecer la termogénesis y disminuir la ganancia de peso. Cuando dejamos de fumar, esto inicialmente se va al traste. Por eso empezamos a coger peso, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea que estas hormonas, hoy por hoy, son una diana que tenemos terapéutica para intentar controlar el problema del sobrepeso cuando uno deja de fumar, ¿vale? ¿Qué tal hasta ahora? Un poco arduo, ¿verdad?
Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando uno, por ejemplo, quiere dejar el tabaco? Pues, como hemos ido comentando, sobre lo que hemos ido comentando, perdón, tenemos, digamos, varias conclusiones, ¿no? En primer lugar, tenemos que controlar la ingesta, porque está claro que cuando dejamos el tabaco ingerimos más, e ingerimos más cosas que nos gustan, sobre todo dulces, grasas, etcétera, más, ¿vale? Carne animal, etcétera. No obstante, esa ganancia de peso es transitoria, ¿vale? Eso lo tenemos que saber, no suele ser definitiva, no suele ser definitiva. Vale, pues entonces, como estábamos diciendo, en el tema del control de peso, después de dejar el tabaco, hay que atacarlo de distintos frentes, ¿vale? Como veis, disminuyendo la ingesta grasa y de azúcares, fundamentalmente, ¿vale? Aumentando la actividad física, ¿de acuerdo? Y luego hay que valorar una serie de terapias. Sobre este tipo de terapias, las unidades de deshabituación tabáquica ya manejan muchas. ¿Qué pasa? Que las que hay en los hospitales, lógicamente, se centran fundamentalmente en terapias farmacológicas del control de la ansiedad, o algunas de ellas, utilizan lo que es la nicotina o fármacos que son parecidos a la nicotina para favorecer que la persona vaya dejando, digamos, o controlando su ansiedad. Pero bueno, hay otras muchas terapias, como ya conocéis todos, yo no voy a insistir, pero aquí conocéis de este tema muchísimo más que yo, tanto hipnosis, meditación, terapias naturales, etcétera, para el control, digamos, de restablecer de alguna forma el equilibrio a nivel hormonal cerebral, ¿vale? ¿De acuerdo? Por tanto, el tabaco no puede ser una excusa, ¿vale? Es decir, el fumar no puede ser una excusa para decir, es que si dejo de fumar engordo. Los problemas a largo plazo son mucho más importantes que la propia sobrepeso o obesidad que tengamos en relación con el tabaco, ¿vale? ¿Qué tal? Voy a acabar dentro de muy poquito, ¿eh? Se hace denso. Bueno. Vamos a hablar ahora un poquito sobre esos micronutrientes, ¿vale? Vitaminas y minerales que están afectados en los fumadores, ¿vale? Hemos comentado que el tabaco lo que ejerce tiene un montón de sustancias tóxicas, fundamentalmente, que lo que provocan es oxidación, ¿vale? Lógicamente, a lo que nos va a afectar fundamentalmente es a nuestras vitaminas antioxidantes. Nuestras vitaminas antioxidantes por excelencia son gran parte de las vitaminas liposolubles, ¿vale? Como son la vitamina A, los carotenos, ¿vale? La vitamina E, ¿vale? Son dos grandes antioxidantes. También son antioxidantes, como ya sabéis, parte de las vitaminas del grupo B, sobre todo la B1, la B2, la B6 o la B12 o el ácido fólico, ¿vale? Entre ellas. Y luego algunos minerales, vamos a verlos aquí, ¿vale? Por ejemplo, el selenio es muy importante, ¿de acuerdo? Yo os daré una pequeña buena noticia, ¿vale? La cerveza es muy rica en selenio. No va a ser todo negativo. Vale, pues entonces, vamos a insistir en el tema de los antioxidantes. ¿Qué pasa? El tabaco lo que aporta fundamentalmente son radicales libres. Ahora vamos a ver exactamente qué es un radical libre, porque esto, no sé si alguna vez lo habéis escuchado, aunque sea así de pasada, el tema de los radicales libres, aunque sea para la piel. En los que os dediquéis o los que les guste el tema de la piel, seguro que sabréis bastante más que yo sobre radicales libres y su acción en el envejecimiento, ¿no? ¿Vale? Y pues como muchas campañas de televisión sobre determinadas cremas antiedad están basadas en el control de los radicales libres, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los radicales libres, digamos, son unas moléculas que lo que van a hacer es afectar directamente a las membranas celulares y al núcleo donde está el ADN, o sea, van a oxidar y a afectar la transmisión genética. Y eso es lo que nos, digamos, predispone a, no solamente al envejecimiento, sino al daño, que luego es el primer punto para el origen del cáncer, por ejemplo, ¿vale? ¿De acuerdo? También van a oxidar el colesterol malo que tenemos, entre comillas, el LDL, vamos a verlo. Ese LDL oxidado, que es el colesterol malo, el que se acumula en las arterias, realmente
solamente se acumula cuando está oxidado. Entonces, ellos provocan la oxidación y por tanto se acumulan en las arterias. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué es un radical libre? Solo una nota para el que sea más curioso, el que quiera un poco recordarlo. No es ninguna cosa que más que un átomo que tiene que tener sus dos electrones, digamos, en pareja y pierde uno, entonces es muy inestable. ¿Qué hacen los antioxidantes? Fundamentalmente las vitaminas, aportarle un electrón. ¿Vale? Ya está. Y entonces estabilizan la molécula. Es mucho más complejo, pero bueno, dicho así hasta se entiende. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, ¿preguntas? Lo veis un poquitino en el esquema, ¿no? Es decir, el antioxidante lo que hace es aportarle algo que le falta a esa molécula, ¿vale? Bueno, ahora vienen toda una serie de vitaminas que son deficitarias, que se ha visto que son deficitarias en el plasma, en sangre, en los fumadores. Por ejemplo, la vitamina E. Recordemos que la vitamina E es una vitamina liposoluble, suele encontrarse en las membranas celulares porque son de grasa, o sea, lo que es la membrana de la célula es una membrana grasa, ¿vale? Fundamentalmente lo que tiene son lípidos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entre ellos se encuentra esta vitamina, que es el alfa-tocoferol, ¿vale? Por si alguien lo conoce por la forma científica. Y como veis, su principal fuente suelen ser las grasas, lógicamente, los aceites, ¿vale? Bueno, también frutos secos, etcétera, pero todo lo que tenga grasas, ¿vale? ¿Qué pasa? Esta vitamina tiene una pequeña particularidad, bueno, una pequeña no, una gran particularidad, casi como todas, pero esta todavía más, y es que hay un patrón de almacenamiento disminuido con la edad. Con lo cual, si soy fumador y encima tengo bastantes años, pues aún mi repercusión sobre los niveles de esta vitamina van a ser peores. Es decir, con la edad se pierde la capacidad, en parte, de almacenar vitaminas. Con lo cual estoy menos defendido frente a las agresiones externas. Esto hay que verlo un poco como una lucha, así, una batalla, ¿vale? ¿Qué pasa? Si nosotros aportamos en fumadores esta vitamina, parece ser que efectivamente disminuyen los niveles de lo que se llama la peroxidación lipídica, que es el efecto de los radicales libres sobre esas grasas. Se oxidan las grasas, ¿vale? ¿Habéis visto el trozo de tocino que se oxida al aire libre, que se pone amarillo? Pues eso es el efecto de la oxidación sobre las grasas. Eso es lo mismo que ocurre a nivel interno en el organismo. Nuestro tocino se vuelve amarillo, se oxida, ¿vale? Entonces esto, podríamos decir, bueno, podríamos dar suplementos en los fumadores. Bueno, ya veremos que esto es un tema siempre controvertido, porque cuando se han dado, digamos, suplementos de vitamina E en los fumadores, pues parece que en algunos estudios epidemiológicos parecían incrementarse otras enfermedades. Es difícil a veces discernir si era por la vitamina o no, pero lo cierto es que tenían más enfermedades crónicas, alguna enfermedad crónica más, que comparado con otro grupo poblacional, ¿vale? En donde no se daba. Entonces, bueno, el tema de la suplementación, digamos, que no sea fuera de un aumento de la ingesta, ¿vale? De momento está un poco controvertida, ¿vale? Y eso es en general para todas las vitaminas. Como todos sabemos, es un poco lógico porque el tomar muchas vitaminas también puede ser negativo. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez, ¿vale?, que tanto por defecto como por exceso las vitaminas pueden provocar su problema, pueden provocar un problema, ¿vale? La vitamina A también está disminuida, ¿vale? Y esta es muy importante porque tiene una relación en mi ámbito, ¿no? Tiene una relación tanto ella como sobre todo también el ácido fólico con el tema de las LDL, ¿vale? El colesterol malo que hemos dicho. Lo pongo siempre entre comillas, porque no hay un bueno y un malo de la película, cada uno hace su función, pero cuando se oxida que es más oxidable, es el que vemos en las arterias, es el que se acumula en las arterias, ¿vale? Entonces esto además tiene una relación importante con el cáncer de la zona orofaríngea, ¿vale?
Con lo cual también podríamos decir, si damos suplementos, ¿mejorará esto? Sí, parece que mejora. Parece que mejora, que disminuyen los daños a nivel de la zona orofaríngea, pero no está claro tampoco, porque cuando se ha dado a dosis importantes, más de 30 miligramos normalmente por día, ¿vale?, en determinados grupos que eran muy fumadores, se ha visto que también incrementaba, digamos, la prevalencia de otras enfermedades, fundamentalmente cáncer también. Entonces reculamos y volvemos al mismo. La mayoría de los, digamos, tratados lo que te dicen es, el problema, el beneficio de una fruta, de una verdura, no es el mismo que el de dar una vitamina de forma aislada. Lógicamente, lo que son las frutas y las verduras como alimentos tienen muchos más beneficios, ¿vale? Entonces, digamos un poco la explicación de por qué es mejor incrementar la ingesta de algo que me aporta la vitamina que no de la vitamina directamente. Entre otras cosas porque la mayoría son sintéticas, ¿vale? Aún así, esta está siendo un poquito estudiada para prevenir un poco enfermedades, digamos, cardiovasculares, ¿vale? La vitamina C, esa, digamos, es el antioxidante más conocido, yo creo que casi por todos, ¿vale? Es uno de los más estudiados, lógicamente, porque es uno de los antioxidantes, digamos, por autonomía. Importante porque también se ha encontrado que no solamente está disminuida en fumadores en sangre, sino también a nivel alveolar, a nivel de los pulmones. Y esta vitamina es muy importante para el sistema inmune, es fundamental para el sistema inmune, o para la absorción del hierro también. O sea, el hierro no se absorbe si no es en presencia de vitamina C. Como ya sabéis, desde unos años para acá, los complementos de hierro que dan, por ejemplo, el médico de cabecera, se dan con vitamina C, o se recomienda que se tomen con zumo de naranja, porque mejora mucho la absorción del hierro y el aprovechamiento del hierro, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero tiene una función a nivel pulmonar muy importante de funcionamiento. Entonces, se ve cómo en los pacientes, en las personas fumadoras, al tener, digamos, disminuida la vitamina C, también tienen problemas pulmonares con mucha frecuencia, ¿vale? Yo creo que es casi todos conocido que cuando uno quiere prevenir catarros lo que toma es ácido ascórbico, ¿no? Es la vitamina C. Pues es por esa relación, porque hace un trabajo muy, muy importante a nivel pulmonar y sobre todo a nivel del sistema defensivo, sistema inmune. Las del grupo B, también disminuidas, todas, ¿vale? Pero sobre todo las que hemos comentado al principio, B1, ¿vale? B2, B6, B12, ácido fólico, todas estas están disminuidas. Esas son las más importantes. Como veis, el tabaco lo que provoca es un estado inflamatorio, que ya lo hemos dicho, ¿vale?, pero que está mediado por la interleuquina 6, es un mediador de la inflamación, ¿vale?, y lo que hace es favorecer la inflamación. Entonces el tabaco directamente lo que hace es favorecer la liberación de interleuquina 6, ¿de acuerdo? Y esto lo que hace es favorecer el trabajo de enzimas en el organismo que consumen antioxidantes. O sea, hay enzimas en nuestro organismo que necesitan los antioxidantes para funcionar, entre ellas sobre todo las del grupo B, que son lo que llamamos cofactores, es decir, se unen a la proteína que va a acelerar una reacción química para que la pueda hacer. Si no está la vitamina, esa reacción química o no se produce o va mucho más lento. Cuanto más favorezca yo la inflamación, más voy a potenciar esa vía y más consumo de vitaminas vamos a tener, ¿vale? La vitamina B12, esta es muy conocida porque es la que da la anemia megaloblástica, no sé si lo habéis escuchado, ¿no?, que es una anemia en la que los hematíes, curiosamente, son muy grandes. Son enormes vistos al microscopio. Y simplemente es porque ella interviene, digamos, en que la hemoglobina, ¿vale?, que está dentro de los glóbulos rojos, capte el hierro, ¿de acuerdo? Cuando se produce un déficit de esta o del ácido fólico, porque van los dos juntos de la mano, son como la pareja de la Guardia Civil, igual, o sea, el uno sin el otro no se entiende, siempre están juntitos. Pues en el déficit de cualquiera de los dos hace que los hematíes sean muy, muy grandes, ¿vale?
Nos queda solamente un dato de los minerales, fundamentalmente. Ya hemos hablado del calcio. En los pacientes fumadores hay una pérdida de masa ósea importante. Eso favorece las fracturas, ¿vale? Y en cuanto al selenio, recordaros que es un antioxidante muy, muy importante, de los minerales antioxidantes de los más importantes que hay, y que este es el que tiene en grandes cantidades la levadura de cerveza, ¿vale? ¿De acuerdo? No estoy invitando a que bebáis, pero que lo sepáis. Para algo bueno que voy a decir, ¿no? Bueno, zinc y hierro. Casi como ya creo que os he cansado mogollón, solo me voy a centrar en el hierro, porque es curioso, en el hierro pasa todo lo contrario, no hay déficit en los fumadores, lo que hay es acumulación de hierro. Y entonces uno puede pensar, pues mejor, tiene más hierro, ¿no? Pero es que el hierro oxida, y es un problema. Entonces, ese hierro acumulado, sobre todo a nivel pulmonar, lo que provoca son lesiones premalignas, que se llama la metaplasia. Entonces, se ha visto cómo en los fumadores tienen más porcentaje de metaplasia, que es, digamos, el sitio donde asienta luego el cáncer. Y es fundamentalmente por el hierro. También tiene un papel a nivel de las enfermedades cardiovasculares, que se está estudiando actualmente, porque oxida también las LDL. ¿Vale? Por fin. Vamos a acabar ya, ¿vale? Entonces, en general, los fumadores comen menos fruta, menos verdura, lo hemos dicho, menos cereales, sobre todo en el desayuno, y se abusa fundamentalmente de carnes, de grasas y de dulces, ¿vale? Así como de sal y alcohol. El tabaco va a alterar fundamentalmente los niveles tanto de los macronutrientes, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, ¿vale? Como de los micronutrientes, lo que hemos dicho, vitaminas y minerales, sobre todo antioxidantes, y por tanto los pacientes fumadores necesitan muchas más vitaminas, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de la vitamina C, ¿vale? Os lo digo porque las recomendaciones poblacionales, si las veis en las guías de nutrición, veréis que eso es de 60 miligramos al día. Un fumador necesita 200 miligramos al día para compensar el efecto oxidante del tabaco. Poco para que veáis la relación. Esto está cambiando, las guías están cambiando porque se ve que esta población necesita una ingesta mayor de antioxidantes. Y bueno, pues la conclusión que es esperable en este tipo de charla, ¿no? Es decir, el tabaco es un factor causal y también agravante de enfermedades. Abandonar el hábito tabaco y mejorar la dieta supone un beneficio claro, no solamente de la salud, sino también de la calidad de vida. El aumento del peso que produce el tabaco al dejarlo es transitorio, recordemos eso, ¿ah? Y se debe compensar con una menor ingesta y una mayor actividad física, y las terapias de control de la ansiedad pues nos pueden ayudar bastante, ¿vale? Entonces nada, agradeceros sobre todo por la paciencia que habéis tenido por esta chapa, ¿vale?, que os acabo de dar, porque es un tema arduo, ¿vale? Y a veces no era difícil exponerlo sin ser... O sea, si deja uno de ser científico, corre el riesgo de convertirse en algo un poco llamativo, y si eres demasiado científico, al final no te entiende nadie. Entonces, bueno, simplemente pues espero que os haya llegado algo, ¿vale? Con que solo uno deje hoy de fumar me daría por contento. Y nada, ahí tenéis, os dejo unas páginas web que pueden ser interesantes, ¿vale?, para echarle un vistazo, por si alguien tiene el valor o la valentía y las ganas de echárselo, ¿vale? Nada, muchas gracias.